Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la hora 25. Estamos en nuestro tercer programa con toda la intención de ser un faro en la oscuridad de las confusiones, las fake news, los engaños, los equívocos, las incompetencias. Porque no da lo mismo si alguien dice algo por desconocimiento o si lo dice porque busca un fin en las audiencias o porque tiene una distorsión de la realidad que realmente lo hace construir la realidad de forma un poco autista, un poco sin chequear los referentes del contexto. Cada una de esas distinciones nos habla de un tipo de personalidad particular y que no da lo mismo, porque según cuál sea tu motivación, algunos pueden mejorar, otros pueden empeorar. Y si hay un proceso en el cual estamos viviendo todos los días una mezcla entre mala fe, entre confusiones, entre equívocos, entre incompetencias, entre incomprensiones en el lenguaje o mal uso del lenguaje, es la Convención Constituyente. Y a los ciudadanos nos toca tratar de distinguir que cuando un caso es una equivocación y cuando hay una intención clara de denostar al otro o de engañar, porque quiero que mantengan en su cabeza una idea muy importante. Cuando alguien hace una fake news a conciencia, usualmente busca engañar a sus propios adherentes, no al del bando contrario, sino que trata de engañar a sus propias bases. Por tanto, si uno se identifica que un representante está mintiéndole principalmente a sus bases. Y eso llama a la pregunta: ¿qué tan confiable es este representante para fundar mi opinión o mi intención de voto, de rechazo o de apruebo en atención a su comportamiento? Y para hablar de estas cosas y todas las contingencias que están pasando, tenemos de invitado a don Rodrigo Logan. Bienvenido. Hola. Rodrigo. Muchas gracias, amigo mío. Como siempre, muy honrado por la invitación. Y vamos, hay que aportar valor. Mira, me gustaría primero darte mi testimonial como ciudadano. Ya, a ver, dale. Honesto, testimonial. Me molesta, me insulta, me siento insultado. Los intentos pueriles por engañar y confundir, porque la mayoría de ellos es evidente cuáles son mala leche y cuáles no son. Porque en la medida que uno va siguiendo el hilito de lo que se declara, uno en algún momento llega a la fuente. Sí, pues. Y se da cuenta. Mucha gente no hace ese ejercicio, ni todos podemos hacerlo en todos los casos. Pero yo siento que es una falta de respeto que un proceso tan importante como este sea tratado a nivel de una basura, porque la cantidad de información basura que se despliega para todos lados es simplemente inaceptable. Da cuenta de gente deshonesta que a todas luces, a sabiendas de lo que está haciendo, que son distintos a los equívocos, son distintos a las incompetencias, son distintas a las faltas de preparación, son distintas, esos tienen otra lectura. Pero el que quiere engañar a sabiendas de eso, esa persona no debiera ser representante de nada nunca. Y ese es mi honesto testimonio como ciudadano, porque me molesta, porque no me deja pensar. No logro entender lo que está pasando, me mantiene en una confusión permanente y yo quiero entender para votar responsablemente apruebo o rechazo. Ese es mi testimonial ciudadano. Mira, pero sigamos el hilo. Tomo el testimonio, como en la carrera. Incluso hasta la forma en que va a terminar este proceso es una forma poco pulcra. Porque va a terminar con un plebiscito de salida. Y el plebiscito, estamos hablando de la convención, y el plebiscito de salida va a terminar con un plebiscito donde le preguntan a la gente apruebo o rechazo. Y ahí ya también hay una trampa lingüística, porque le dicen a la gente tome toda la propuesta y diga si le gusta toda o no le gusta toda. Y en esa propuesta pueden haber muy buenas ideas que sí me gustan, pero como son más las que no me gustan, voto en contra todo, y al votar en contra todo dejo fuera lo que sí me podría gustar y que sí creo que aporta valor. Y en el caso del rechazo, estoy votando porque estoy en contra de esto, no obstante de que yo pueda querer algunas ideas de las de al frente. Dejo de ver al de al frente como un legítimo otro y lo veo como un adversario y me atrinchero en el rechazo. ¿Viste?
Entonces, que aquí nos llevamos, mirando el punto de vista como conceptual, la democracia actual nos deja votar, pero no nos deja elegir. Fíjate, no nos deja elegir presidente, no nos deja elegir nuestra constitución, no nos deja nada. Y ese actuar de las falacias argumentativas son las que se llevan a la política. Si la política es increíble, las formas de política, porque la política es muy linda. Entonces, como hay esos espacios como grises, se aprovechan muchos políticos de mandar mensajes a la gente. Y porque además tienen una especie de impunidad legal. ¿Por qué impunidad legal? ¿Tú sabías que en Chile Internet no está regulada? La gente no sabe. Hoy día Internet no está regulada. Si yo te insulto por un canal de televisión, o digo algo, una fake, o digo algo incorrecto, o falso, o tendenciosamente, o llamo tendenciosamente, incito al odio a la gente, me va a caer el Consejo Nacional de Televisión. Si lo digo en la radio, me va a caer la Archi, ¿cierto? Pero si lo digo en Internet, no. En Internet yo te puedo insultar, puedo tirar fake, puedo meterme con tu familia y no me va a pasar nada, porque claro, la gente me va a decir, sí, me va a decir, pero Rodrigo, ¿cómo eres tan irresponsable? Si una persona que injurie y calumnie, sí, yo les voy a explicar lo que pasa desde el punto de vista jurídico. Alguien dice, sí, si alguien me injuria o me calumnia o dice algo, yo voy y le inicio una querella penal por el delito de injuria y calumnia, que es un delito de acción penal privada, y ahora voy a explicar por qué. Tengo que va a ser la querella, tengo que tratar abogado, la tengo que notificar, y ojo, durante todo ese tiempo de lo que yo les estoy contando, la noticia sigue arriba, sigue en la red, la gente la sigue viendo, y me sigue causando perjuicio. Y llega, yo voy, lo llevo a juicio, pasarán 6-7 meses, y como es un delito de acción penal privada, la pena, ¿sabes cuál es? Es pedirme disculpas. Entonces la persona, después de que lo notifique, va y pide disculpas, y con eso se hacía la conducta. Y durante todo ese tiempo la noticia siguió haciéndome daño. Ese es un gran problema que Chile tiene una zona gris. Y esa zona gris la han aprovechado, porque ya vimos el problema de la política y de las falacias del lenguaje. Pero además este grado de impunidad legal que se genera en las redes, en Internet, en Chile y en las redes sociales, implica que tampoco tú puedes solicitar que se baje un determinado sitio web por la neutralidad de la red. Tenemos hay una ley sobre la neutralidad, pero no la aplicamos, no se aplica. Tiene más de 8 años esa ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dado ese escenario, muchos políticos han optado por tirar noticias que efectivamente son falsas, y lo saben, amigos, lo saben. Saben que no tienen sustento, porque no es lo mismo, y aquí yo también quiero hacer una distinción, no es lo mismo aquel que comete un error, aquel que habla con ignorancia, de aquel que habla con maldad. El error está definido como la falsa representación de la realidad. La falsa representación de la realidad, que puede estar dada por sesgo, experiencias, vivencias erradas. Y fíjate que curiosamente el error es honesto. Es que es honesto. Es honesto. Absolutamente honesto. De hecho, Humberto Maturana decía de que es un derecho humano el cometer errores, reconocerlo y cambiar de opinión. Por eso que lo decía Maturana, bueno, y otros más, porque el error es honesto, porque es una falsa representación de la realidad. La ignorancia es el grado posterior, que consiste en el absoluto desconocimiento de la realidad. Entonces el error es la falsa, la ignorancia es la absoluta. Ahí estás hablando de cosas que no sabes. Ahí está la ignorancia. Hablando exacto de las cosas que no sabes. Y ahí puede llegar al tercer grado, que es la maldad, el dolo, la intención positiva de inferir la injuria o daño a la persona o la propiedad de otro, que así lo define la ley. Pero es más, tanto es así que Andrés Bello, cuando escribe el Código Civil y lo presenta, dice de que la ignorancia extrema se asimila al dolo. Y porque, explicado en chileno, nadie puede ser tan, perdón que lo diga así, pero o sea, eso se asimila a una persona que está hablando desde la ignorancia y opera desde la ignorancia, es una persona que quiere causar daño a otro. Entonces, bajo ciertos requisitos, o bajo cierto respecto o dinámica, la ignorancia puede, cuando está revestida de dolo, de maldad, ya no es legítima. Entonces, ¿qué pasa? La gente hemos perdido la capacidad de pensar
Porque el pensar es un ejercicio, ¿eh? Es como los futbolistas que le pegan a la pelota, los fisiculturistas que se entrenan. El pensar también es un ejercicio que hay que entrenar. Hay que leer, hay que reflexionar, hay que hacerse preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es esto? Mira, yo cuando hago el ejercicio le pregunto a una persona, disculpa, ¿me puedes decir qué es tal cosa, cualquiera? Y me doy cuenta que la gente me dice en qué consiste, cómo se conoce. Y yo le digo, no te estoy preguntando cómo se conoce, estoy preguntando qué es. Y mucha gente le cuesta decir el qué es. ¿Por qué? Porque nunca lo han pensado, nunca han reflexionado sobre por qué hacen lo que hacen, porque hacemos lo que hacemos, ¿cachai? ¿Y por qué te digo eso? Porque la lógica es uno de los elementos que es transversal a todos los seres humanos. Lo decía Platón, ¿eh? Porque todos tenemos lógica. Lo que pasa es que como no la ejercitamos, no sale a la luz. Entonces cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Y yo sigo a alguien que es un referente mío, y ese referente me dice, es que la convención no ha hecho nada. Y yo repito, él no ha hecho nada. Y si yo me diera un espacio mínimo de reflexión, me daría cuenta que la palabra nada no se puede aplicar, es impertinente. Porque sí se ha hecho cosas. Entonces, que es distinto a decir, lo que se ha hecho yo no estoy de acuerdo. ¿Cachai? Que es distinto. Es honesto. ¿Cachai? Pero no uno que no se ha hecho nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente empieza a repetir lo que otro dice y lo repite y se viralizan. Realmente es un virus. Por eso hay autores que decían que la ignorancia es temeraria, porque la ignorancia no tiene temor de entrar en distintos espacios de la sociedad, es temeraria absolutamente, porque tú entras hablando de cosas que no sabes, ¿cachai? Que es distinto al error, que es legítimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con todas estas noticias, y yo insisto acá, no es lo mismo un fake news, que es la noticia falsa, a la noticia errada. Hay gente que comete noticia errada porque hace reflexiones, porque la belleza del pensar. Piensan y alguien puede no estar de acuerdo, o alguien le dice, muéstrame la fuente, no llegamos a la fuente, y eso es válido, es legítimo, y también es legítimo decir, me equivoqué, cambio de opinión. Pero cuando tú generas una noticia tendenciosa, y tú sabes perfectamente que es falsa, eso es un daño contra la ciudadanía. Y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, los romanos lo hacían, ¿eh? Los romanos decían que si tú, siendo autoridad de la república, cometías en tus actuaciones un daño a la república, tú perdías todos los privilegios que habías obtenido con respecto al cargo que estabas ejerciendo, pero además tú tenías que compensar a la república. Y si tú no podías compensar a la república, te practicaban el exilium. O sea, tenías que irte por un tiempo porque tú no podías estar bajo los brazos de la madre Roma, porque tú le hiciste daño, ¿cachai? Y eso, mirado desde el punto de vista político, significa que no te puedes presentar un cargo de elección popular en 5 años. Incluso podría llegar, o en un quinquenio, podría llegar a un lustro, a 10 años. Porque era importante para ellos, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Acá en este caso, pero también hay que hacer el doble clic de señalar de que muchas noticias que son fake news, la palabra fake news también es ocupada para hacer fake news, ¿cachai? Y yo me he dado cuenta, ¿por qué? Porque hay muchos referentes de opinión que cuando algo no les gusta de tu argumento, y ellos están en desacuerdo con tu argumento, aun cuando tu argumento es plausible, ellos dicen fake news, para que todos sus seguidores te inutilicen y te ataquen. Entonces yo no te ataqué, pero te atacaron los míos. Y porque te tratan de mentiroso, la palabra mentiroso hoy día sale rápido, si cualquier cosa que no me guste. Entonces la gente dejó de utilizar la otra palabra, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero no porque yo no esté de acuerdo, tú eres un mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el caso de Fontaine, el colega. El colega dijo en un medio que los chilenos habían perdido la propiedad sobre sus fondos previsionales a propósito de las votaciones de la convención. Y automáticamente salieron gente a decirle que era un mentiroso y que es un fake. Yo, en lo personal, creo que el colega no es un mentiroso, pero sí está en error grave, y en un error incluso que puede ser tildado hasta de ignorancia, ¿cachai? Porque, digámosla, ¿y por qué error? Porque claro, yo acabo de decir que el error es la falsa representación de la realidad. ¿Y cuál fue la falsa representación de la realidad? Que lo que él expone como un hecho cierto no ha ocurrido. Pero dicho eso, dadas las condiciones como hoy día se está regulando el derecho de propiedad en la convención, que está regulando, para mí entender, pésimo, generan un escenario
posible. Ese es el punto. Posible para que pase lo que dijo Bernardo, no solamente en este gobierno, para que no piense la gente que fue la idea del presidente Boric, no, en todos los gobiernos, porque dejamos a un derecho de propiedad que antes era muy fuerte y le levantamos muchas barreras. Porque para que la gente nos siga, hay dos tipos, cuando tú regulas el derecho de propiedad, hay dos preguntas que tienes que hacerte: el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad. El derecho a la propiedad es la regulación de cuáles bienes de los que están en la sociedad pueden ser apropiados. El acceso a lo disponible. El acceso a lo disponible. ¿Y cuáles son sus límites? Entonces los límites van a ser los bienes destinados a culto, los bienes naturales, los bienes comunes que a todas las personas. Eso sí, los bienes de los territorios indígenas, que puede gustarte o no gustarte, pero ahí tiene un bien que no es disponible por las partes. O sea, perdón, por la gente. Y ese es el derecho a la propiedad. Y eso tiene límites, que son los que acabamos de ver. Y los límites generalmente los dan las constituciones en el mismo texto y le deja otros límites al legislador. Porque la constitución dice, el constituyente dice, yo no sé, no miro a 50 años, pero ya puse la regla base. Y el otro es el derecho de propiedad, no a la propiedad, de. Y el derecho de propiedad son la descripción de las facultades que tiene el dueño sobre esa cosa que se apropió. ¿Y cuáles son sus límites? Entonces los derechos de usar, gozar, disponer, listo, de la cosa, ya. ¿Y cuáles son los límites? La ley, la seguridad nacional, las buenas costumbres y la función social. Y alguien podría agregar, bueno, y la función ecológica también, lo podemos discutir, puede estar o no estar de acuerdo. Y la función social y el respeto a, no sé, a la diversidad sexogenérica, insisto, podemos discutir, pero estamos discutiendo en el mismo ámbito, en el derecho de propiedad. El problema es que hoy día la convención ha confundido los términos. Yo de verdad estoy pasmado. A mí cuando yo lo vi, casi me fui de espalda como el condorito, porque yo puedo entender con mucho respeto y de verdad con humildad, puedo entender que un no abogado no lo sepa. Aunque, insisto, lo puedo entender, pero tampoco me pasa por encima, porque si eres constitucional, o sea, constituyente, sabías ya lo que te estabas metiendo. Y además tienen asesores. Ahí tenías asesores. Entonces, como alguien no te lo va a decir, pero en lo que para mí es imperdonable son en los abogados. En los 67 abogados que tiene la convención, que estamos repartidos en todas las convenciones, es imperdonable que un abogado no haya puesto el acento de saber que el derecho de propiedad y a la propiedad no es lo mismo. Entonces, en el artículo que nosotros estábamos regulando, en el epígrafe decía derecho de propiedad, y lo que regulaba era el acceso a la apropiabilidad, o sea, confundió dos derechos y con eso, ¿qué es lo que haces? Tú dejas la propiedad hoy día en la Constitución del 80-2005, es una propiedad que tiene el epígrafe de la propiedad inviolable. ¿Y qué significa que sea inviolable? Significa de que tú solamente le puedes poner límites por la Constitución y por la ley. Y se entiende por qué, porque el derecho de propiedad es uno de los derechos más importantes que hay en la vida de las personas en sociedad. De hecho, tanto es así que se habla de la propietarización de los demás derechos. Los demás derechos se miran o se ponderan en base a la propiedad. Entonces tú tienes la propiedad sobre tu derecho al trabajo, la propiedad sobre la libertad económica, la propiedad sobre el derecho a emprender. ¿Ya? Por eso que es tan importante, y de hecho es uno de los derechos de primera generación, de los derechos civiles y políticos, como la vida, como la integridad física y psíquica, está la propiedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros lo confundimos y la confusión no fue menor. Claro, porque tú me puedes decir, bueno, ahí tenía una confusión que afecta la propiedad no solamente de los fondos previsionales, la propiedad de un departamento, la propiedad de un auto, la propiedad, todas las propiedades, amigo. Mira, déjame hacer incluso la propiedad intelectual y cultural. Un contrapunto pertinente. Yo como ciudadano, a este punto, una de las preguntas que yo me hago es si lo de Fontaine, o Fontane, no sé cómo se... Fontaine, como dice el Fontaine. Ya se arrastra la N. ¿Fue un error? ¿Fue ignorancia? ¿Fue maldad? ¿O fue disciplina? Porque también sucede que alguien le dice, usted tiene que decir esto, y no le estoy preguntando su opinión, sino que usted tiene que decirlo. Ahí tenemos una cuarta categoría. O fue imprudencia. Agrega esa. Tenemos otra. ¿Sabes por qué? Porque Fontaine, mira, yo insisto, cuando tú miras al otro como legítimo otro, empiezas a darte cuenta de mirarlo como un ser humano. Y puedes no estar de acuerdo, pero empiezas a mirar cuál es el perfil y el lineamiento de cada uno. Entonces, Fontaine no es un tipo riflero.
O sea, es un tipo serio, es un tipo que cuando habla con base y fundamento. Por eso a mí me sorprendió que haya hecho esto. Claro, porque justamente en ese punto yo como psicólogo empiezo a pensar y empiezo a indagar en la motivación para hacerlo. ¿Por qué es la motivación para hacerlo? O lo que funda esa declaración, lo que a mí como psicólogo me habla de él como persona. Claro. Justamente en ese fundamento de por qué él hizo eso. Porque, como hemos mapeado, si fue por error, fue por equivocación, fue por ignorancia, fue por maldad, fue por imprudencia. Y te has puesto a pensar que él está siguiendo un concepto que se ha dado a muchos colegas. Hay muchos colegas que no se manejan con los medios. Y tú tenés que tener cuidado con los periodistas, con el mundo periodístico, no con los periodistas. Porque el mundo periodístico, uno tiene una idea extraña del mundo periodístico. Uno cree que los periodistas van a buscar la verdad, y no es así. Por rango general el periodista no hace eso. Y no lo hace no porque sea malo, es porque su incentivo es un incentivo maquiavélico. Porque el incentivo maquiavélico es: los periodistas llevan insumos de información a los medios y los medios tienen que vender. Entonces el mandante, que es el dueño del medio, le dice: si yo no vendo, estás despedido. Entonces el incentivo que tiene el periodista no es a buscar la verdad, es a buscar la cuña. Es a buscar lo que vende. Entonces ahí viene también la ética. Hay periodistas que hacen la cuña, pero sin desnaturalizar ni descontextualizar lo que dijo el invitado. Y yo conozco varios periodistas, son la mayoría, de verdad que sí. Pero hay otros que no son así, po. Sobre todo los que, para mí, y lo digo con mucha responsabilidad, los que trabajan en medios de internet. Precisamente por esa impunidad legal de la que te hablé, de que saben que al final van a tener que pedir disculpas y que pueden tirar como rifleros. Entonces, en este momento... Entonces, ¿qué pasó? Disculpa. Puede ser y se lo preguntaba, no me lo contestó, sí, que a él lo hayan sacado de contexto en lo que dijo, porque fíjate que habló en la LUN, y que lo hayan sacado de contexto y él se haya dado cuenta que erró, que el periodista además fue sagaz y le sacó justo la cuña, y que después, en vez de salir a decir lo lógico, era: sabe que me sacaron de contexto, yo no quise decir eso, y explicar, mira, a largo plazo él comete el error. Y como dice, mira, Maturana tiene una frase que me encanta, dice: yo no me equivoco cuando me equivoco, sino después. Sí, el error siempre es a posteriori. Claro, y ahí el error de él tiene que haber sido que vio y dijo: no, le entro nomás, ya, voy a defender la idea y voy a morir con las botas puestas. ¿No has escuchado eso? Sí, mire, más allá del caso de este convencional particular, para no sesgar la conversación hacia un sector político, porque esto es transversal. O sea, sí. Es transversal, por eso tengamos la conversación. La plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, claro. El Estado regional autónomo. Lo que la gente que nos escucha, lo que nos ve, tiene que entender el por qué alguien se siente incentivado a la fake news, al engaño, a la mentira. Porque de eso hay en el mundo. Eso hay que entender, que en el mundo hay gente mala. Y hay que verlo, hay que asumirlo, hay que planificar en atención a eso. Y hay que hacer algo. Pues, hay que hacer algo. Cuando detectamos que hay alguien, porque, a ver, nosotros, y qué bueno que lo pusiste de esa manera, si nosotros... Es que tenemos mala memoria, ¿cachai? Ese es el problema. Si los medios no ayudan a conservar la memoria, si no ayudan a que una cosa desplaza a la otra. Porque Will Smith desplazó a Ucrania. Increíble. Lo borró. Y a mí me dio risa porque mientras estaban ocurriendo los bombardeos en Ucrania, la gente dejó de ver los bombardeos en Damasco, en Yemen, en Medio Oriente. Todo Es una muy mala señal cultural. La gente horrorizada. En las redes era una cuestión, pero de género, patriarcal, del machismo, una cuestión, pero que la gente, o mucha gente estaba, pero escandalizada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esta cosa absolutamente nimia, intrascendente, irrelevante, con matices de show planificado, escandaliza a la gente, y las muertes que están sucediéndose permanentemente a granel en el mundo sean una cosilla que no amerita mayor conversación? Pero Will Smith, Hollywood, escandaliza a la gente. Esa falta de criterio en ser capaz de sancionar la realidad en su magnitud sensatamente es un problema cultural en el chileno promedio, que no es capaz de distinguir lo urgente de lo importante, lo relevante de lo intrascendente, de lo permanente, de lo transitorio. Y eso es ¿sabes por qué? Es porque vivimos una cultura vertiginosa. Nosotros hoy día, el sistema, bueno,
primero el sistema nos convenció de que éramos seres individuales. Porque yo siempre he dicho que no es lo mismo la individualidad que el individualismo. Son dos cosas distintas. Es que me gustan las precisiones en el lenguaje que usas, porque usar una mala palabra en una reflexión te lleva usualmente a errores. Absolutamente, pero absolutamente. Entonces, nos dejaron, durante mucho tiempo, Chile creía en el valor del colectivo, en el valor de solucionar, de apoyarnos para solucionar conflictos de manera colectiva, pero sin perder mi individualidad dentro de ese colectivo. Nos convencieron de que si quería salvarme en la AFP tenía que tener una cuenta de capitalización individual, pero no preocuparme del de al lado. Lo mismo, y ojo, yo puedo ahorrar, pero no puedo dejar de mirar al de al lado porque somos seres gregarios, somos seres que nos necesitamos. Y eso mismo pasó en la educación, en la salud, en vivienda, en todo. Dejamos de preocuparnos del de al lado y mirar y practicar el empatos, la empatía. Y eso también lo llevamos al tema de la información. Fíjate que la Constitución habla del derecho a informar y a informarse. Es un derecho que yo tengo de informarme. Y también es mi derecho de denunciar a aquel que me está mal informando. ¿Cachai? O sea, es muy fuerte. Pero si estamos siendo violados en nuestros derechos cada vez que nos mienten, y sin ninguna consecuencia. Y eso va a terminar destruyendo la democracia, la paz social, porque es un insulto. Es un insulto que te traten como un retrasado mental, que te quieran engañar y que no haya ninguna sanción. Y que nadie haga nada. O sea, yo me acuerdo cuando decían, no, miren, en el retiro los 10% sin explicarle a la gente la lógica que hay detrás de eso y explicarlo con respeto. Es que esa es la palabra que buscaba. Respeto, respétame. No me consideres que soy bobo y no practiques el clientelismo conmigo ni el estado benefactor. O sea, yo no necesito tu paternalismo. Yo lo que necesito es que me respetes como un legítimo otro y me expliques. Exacto. No que me digas que se va a quemar el mundo si sacamos el 10%. Porque puede ser. Pero puede ser que no, pero explícamelo. No me digas se va a quemar, porque con eso no apelas a mi razón, apelas a mi miedo. Claro, o a veces en vez de explicarte te convenzo. Entonces no te doy las herramientas para que tú reflexiones, sino que te traigo el peor caso construido y te lo doy, en la boca. Y evidentemente la gente que no reflexiona se lo traga. Que no permite o no levanta o no expresa los matices que hay entre medio. Sí. Oye, tenemos que ir a un breve spot comercial, se nos pasa el tiempo volando, pero yo quiero recomendar una oportunidad, porque acabo de comprar este libro Camino para acá en los kioscos del centro, que se llama Psicopatía, el espectro del mal, que es de Vicente Garrido. Es un libro que cuesta 5.990 en los kioscos, porque como sociedad y como seres humanos tenemos que entender que hay psicópatas, realmente psicópatas, que es una cosa que los psicólogos, los psiquiatras sabemos, que llegan a posiciones políticas, sociales, empresariales, culturales, muy relevantes. Yo no he leído el libro, así que no le puedo decir si es una porquería o es una joya, pero vale la oportunidad de alertarnos y de conocer un poquitito más de esta gente, porque se requieren criterios muy sutiles para descubrirlos. Y usualmente operan en la irresponsabilidad, en la maldad, en la mentira, y hay algunos que son bastante inteligentes y se ven encantadores. Así que a prestar atención. Los papás Psicopatía puede ayudar. El mal. Quédese con nosotros y volvemos luego de los spots. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica
Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta a esta relevante, fundamental conversación sobre la verdad, la mentira, el engaño, el equívoco y una serie de componentes que a veces no se distinguen. Que es fundamental distinguirlos, porque una persona que se equivoca por ignorancia se puede capacitar, se puede enseñar, pero quien en su motivación clara y consciente busca mentirte y engañarte, ese no tiene arreglo. Y como seres humanos tenemos que aprender a distinguir uno del otro, sobre todo si queremos arreglar las cosas. Porque en la medida que uno no puede entender lo que está pasando, porque hay confusiones, errores, equívocos, fake news, información, desinformación, contrainformación, no podemos concretar la posibilidad de arreglarla. Por eso es importante tener todos los mecanismos y ejercer el derecho a ser informados, como decía Rodrigo. Es nuestro derecho que los representantes del gobierno, constituyentes, diputados, funcionario público, sea honesto. Sin honestidad no hay forma de arreglar algo, porque nunca vamos a saber lo que está pasando. Entonces vamos a volver a mirar un poquitito en general estas dinámicas en la constituyente. Rodrigo. Sí. Mira, fíjate que le diste el punto a algo. Disculpa que me salga un poquito, pero es que me gustó mucho, porque el derecho que hoy día está en la Constitución 80-2005, digo, si apago la diferencia, dice que en el artículo 19, número 12, que tenemos el derecho a emitir opinión de manera libre, ¿cierto? La libertad de opinión, y de informarse, y de informar. Pero tú agregas un elemento que la doctrina lo tiene claro hace muchos años, pero creo que debería empezar a publicitarse, que no solamente el derecho a emitir opinión e informar, sino que tú tienes el derecho a informarte de manera veraz, oportuna, efectiva y neutra, a informarte, no que te convenzan, no que te sesguen, no que te inciten, sino que te informen. Y desde ese punto de vista, tú, ciudadano, y todos los ciudadanos, deberíamos tener el derecho a pedir sanciones efectivas contra medios que desinforman, que conocemos, ya sea prensa escrita, canales, televisión, y también contra políticos y gente de la televisión, gente del ámbito administrativo, del ámbito partístico, porque le hacen daño a la democracia. Si no es porque le hagan daño solamente a una persona determinada o a su familia, es porque le hacen daño a la democracia, porque cuando tú abiertamente y con maldad tiras una noticia como esa, aparte que le hace daño a otras personas, tú lo que haces es socavar los pilares de la democracia, porque la gente deja de creer en ella, y al dejar de creer
creer en la democracia, dejan de creer en sus instituciones. Porque hoy día muchas personas y ese creen camino, que la constituyente no está haciendo nada. Excelente punto, pero sigamos ese camino. Dale. Horadar la democracia, horadar las instituciones, horadar la confianza pública, es el camino al caos. Absolutamente. A la delincuencia, a la estafa, al engaño, a destruir el contrato social, a destruir la paz social. Sin confianza no hay relación posible. No, pues, si la gente tiene que entender que en esta guerra instrumental por ganar la Constitución, aprobarla, rechazarla, modelarla, qué sé yo, no solamente se está en juego eso, el daño que se hizo en las elecciones, en primera vuelta, en segunda vuelta, que fue un show de mentiras también, muy a la par con esto es una industria. Sí. Y se pusieron ropas ajenas para poder parecer. Siguen destruyendo la paz social. Sí. Mira, para que la gente nos siga, habían dos autores en el siglo XVIII. Estaba Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Hobbes decía que la persona, porque no hablaba del hombre, pero yo ocupo la palabra, las personas somos malas, nacemos malas y el hombre es el leviatán del hombre. Decía. Y él decía que somos malas y que como somos malas necesitamos vivir con otras personas para poder limitarnos y controlarlos y controlar nuestra maldad. Y había otro autor, Jean-Jacques Rousseau, que decía que las personas son buenas. Y como son buenas, no existen las personas malas, sino que existen las personas buenas que hacen cosas malas. Y que como somos buenas, teníamos que generar un pacto social. Porque los hombres, las personas, nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Todos, sin distinción de nuestro color, raza, sexo, estirpe o condición. Nacemos libres e iguales. Y que en algún momento, como nacemos libres, tomamos parte de nuestra libertad y la limitamos. ¿Y la limitamos para qué? Para crear una superestructura más grande que yo mismo, para protegerte a ti y protegerme a mí. Porque entiendo que si mi libertad yo la llevo al extremo y no entiendo que mi libertad termina donde comienza la tuya, en algún momento se va a provocar la autotutela de que el más grande le pega al más chico. Entonces generamos un pacto, tú y yo, un pacto que no se ve, un pacto de los mínimos comunes, un pacto social, donde yo respeto lo tuyo, respetamos la vida, respetamos la propiedad, respetamos nuestro derecho a disentir, a emitir opiniones. Pero eso tiene límites que nosotros mismos nos ponemos y tiene responsabilidad. Que la palabra responsabilidad es tan antigua, amigo mío, que la gente la confunde con formalidad, la confunde con puntualidad. O sea, la gente piensa de que una persona con corbata es responsable. Y de casos varios tenemos gallos con corbata que lo que menos han sido es responsable, ¿cierto? Y pero también nosotros dejamos de tener este rol de ciudadano vigilante, de entender que esas actitudes de mentiras dolosas le hacen daño a la democracia. Si insisto, no es a una sola persona, horadan las bases, los fundamentos del convivir. Y por eso que la gente deja de creer en sus instituciones, deja de creer en sus autoridades y deja de respetar. La palabra respeto. Dejamos de respetar porque desconfiamos de todo, amigos. Y mira, hoy día tú miras la opinión de la gente, desconfían de otras personas, desconfían de la gente que se sube al metro, las mujeres desconfían de los hombres desconfían entre ellos, desconfiamos de los migrantes, desconfiamos de la gente que es distinta, de la disidencia sexogenérica, de políticos, jueces, militares, entonces, carabineros, carabineros, del ejército, de la iglesia, de los bomberos, desconfiamos de todo. Llegamos un momento. Y eso es sociológicamente hablando, eso es lo más relevante y atendible del tema, porque si uno orada ahí, tú después podís mantener la Constitución del 80 si es que gana el rechazo, pero va a ser un castillo en arena movediza, porque no va a haber sustento para eso, porque no va a haber confianza entre nadie y contra nadie, y así no hay relación ni prosperidad posible. ¿Y tú sabes cuál es el gran problema ahí? Así como a largo plazo, que en el país de los ciegos tuertos del rey, cuando usted socava las bases de la democracia, salen los discursos, sale la palabra bonita y la sonrisa perfecta, como le gustaba decir a Silvio. Y esa sonrisa perfecta y palabra precisa y gran carisma lleva a los dictadores, pues, amigo, o dictadoras también, que dicen lo que todos quieren escuchar en el momento que todos quieren escuchar. No me creen. Ustedes saben, Hitler, lo conocen, ¿cierto? El del bigotito. Ya. Él llegó porque en su país se empezaron a relajar los límites y se hablaron solo de derechos y no se habló de deberes, y crearon la Constitución de Weimar del 25, y esa Constitución de Weimar relajó la contracara del derecho.
Entonces dijeron, no, porque nosotros venimos de una Primera Guerra Mundial donde todo era límite, entonces vamos a liberar. Y dejaron entrar, porque dijeron, mira, dentro de eso vamos a liberar el derecho a emitir información y a informar. Y todos le dijeron, pero no tienen que hacerlo porque puede horadar la democracia. Es que eso no va a pasar, la sociedad ya está madura. Y por ahí se metieron todas estas filosofías, que eran filosofías que incitaban al odio, incitaban a la lucha de clases, pero a la lucha de clases con odio. Y mira en lo que llegaron, una persona que empezó a tener un discurso bonito, que les decía Alemania de los alemanes, que les decía los medios de producción tienen que estar en manos de Alemania, y él ocupó el manual del dictador, un manual que está en la Ética Nicómaco de Aristóteles, donde él dice que tú tienes, para tener algo bueno, siempre tienes que mostrar que es lo malo, el némesis. Entonces cuando tú muestras el némesis de algo, le hace sentido a los que tú quieres convencer. Entonces, ¿quién eran los buenos? Los alemanes. ¿Quién eran los malos? Los judíos. Porque los judíos son los dueños de los bancos, de los medios de producción, y no dejan que surja la raza alemana. Y los alemanes no solamente viven en Alemania, sino que viven en el espacio vital alemán. Por tanto, tenemos que ir a Polonia, tenemos que ir a Noruega, tenemos que ir a Dinamarca. El espacio vital alemán, que es la misma o parecido a lo que ocupó Vladimir Putin en el concepto de ir a proteger a los rusos, a los hijos de la madre Rusia. Y la gente no se da cuenta, y la gente no ve. Y yo estoy hablando de Hitler, pero también podría hablar de cosas que han pasado acá, cómo se incita al odio con la lucha de clases. Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, es que allá están los fachos, es que allá están los rotos, es que allá están los de los comunistas, es que allá están los fachos, te das cuenta, cuando tú segregas a la gente, dejas que la gente se mire como un legítimo otro, como Sebastián y Rodrigo, sino que yo te miro como el representante de la ideología política que está contra mí. Entonces a mí me da igual que tú seas persona, me da igual que seas mi amigo, me da igual que yo haya crecido contigo, me da igual que hayamos sido vecinos, da igual, tú eres el enemigo. Y ahí se implanta la teoría del enemigo interno. ¿Cachai? ¿Viste, por ejemplo, lo que pasó? Y lamentablemente no, como ciudadanía vigilante, no han coartado el derecho a estar ahí, a poder participar en la vida política. Lo que le está pasando a la gente de las 3 primeras regiones, los ciudadanos, es terrible. El Estado los abandonó. A propósito de la migración, el Estado de Chile abandonó las 3 primeras regiones y aquí no pasa nada. En la Araucanía tenemos un problema en Cienes gigantesco. Han matado 4 personas. Y las fake news vuelan, que no, que hay que hacer esto. En las regiones extremas de nuestro país estamos teniendo problemas limítrofes también. ¿Y por qué? Porque la gente dejó de pensar, amigo. Dejamos de, y al dejar de reflexionar, y no es porque no podamos, cuando tú dejas de reflexionar, se te endurece el corazón. O sea, automáticamente, porque dejas de abrir y de buscar la buena idea. Entonces te anclas, es como un ancla así como la de los barcos, intelectual, ¡pum! Y te anclas y tú dices, yo tengo razón, y empiezas a argumentar para poder convencerte a ti mismo. Si incluso es como una patología, es muy loca, porque en vez de buscar el argumento que satisface a la condición, tú dices, no, yo tengo razón, y cualquiera que opine en contra está mal. Entonces tú estás mal porque, bla, 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 y después vienen las descalificaciones, pues la falacia ad hominem. Como no logro encontrar más argumentos para sostener mi tesis, empiezo a insultarte. Y empiezo a insultarte por donde vives, por lo que haces, por quién te juntas. Y después viene ya el tercer paso, que es el tercer paso de que trato de inutilizar tus ideas, no por la idea, sino porque tú la dices. Entonces, es que el comunista tiene una idea sobre el modelo económico. Esa es los comunistas del modelo económico. ¿Cachai? ¡Pum! O acá están hablando de derechos sociales. Los derechos, no, es que los derechos, es que claro, quieren hacer lo mismo que Maduro y quieren convertir a Chile en Venezuela. Yo esa la he escuchado, o quieren la China comunista de Mao. Y yo digo, no, pero eso es que no me insulten. Por eso me gustó lo que dijiste al principio, no me insulten ni insulten a la gente. Demórense un poquito más, expliquen. No hay idea buena y idea mala. Hay argumentos buenos y argumentos malos. Porque si uno, hemos mapeado en bastante, a mi juicio, en bastante detalle la tergiversación de la verdad y los efectos nocivos que tiene en lo social y en cualquier proyecto. Si yo te digo, si ganara el rechazo, con lo que se está ahora dando la confianza basal, no va a haber proyecto posible. No va a haber proyecto posible ninguno. Ninguno va a ser viable, ninguno. Porque además no da igual por qué rechazar. Yo le digo a la gente, porque acordáis que lo hablamos hace como 3 programas atrás, de que no da lo mismo que sea porque tú a rajatabla quieres mantener la Constitución del 80 a 2005 y te da igual lo que estemos haciendo acá. Tú decís, yo voto rechazo de entrada. O porque tú dices, ¿sabes qué? No alcanzaron a hacer nada los convencionales, no alcanzaron a entregar y entregaron un Frankenstein. La tercera es porque la propuesta, sí entregamos una propuesta,
pero la propuesta no te satisface, porque crees que es poco factible, inoportuna, que no es pertinente. Y la cuarta es porque alguien quiso implementar un sistema como la Agenda 2030 y no le resultó. Y como no lo va a implementar completamente, no le sirve para ir a mostrarlo como ejemplo, un caso de ejemplo a otros países. Entonces, caso de éxito. Un caso de éxito. Si como no lo va a poder mostrar como un caso de éxito, ¡pum!, complota o estalla el proceso mediante el plebiscito salida llamando al rechazo. ¿Cachai que no es lo mismo? Exactamente, no es lo mismo. ¿Cuál sería la caracterización del otro lado? Un proceso honesto, transparente, legítimo, respetuoso, debiera transparentar a los ciudadanos las reflexiones, los argumentos en el estado más neutro posible. Sí. Eso permitiría que las personas que queremos votar desde una comprensión, porque a mí todavía me cuesta entender cuando en Twitter voto apruebo, la convención se defiende a todo evento y lo digo ahora, o lo rechazo a todo evento. Pero te das cuenta que ese de la convención se defiende es así, es como de la galucha. Es una consigna. Pero una consigna de hincha de fútbol. Sí, exactamente. Porque yo le digo, a ver, y incluso yo le hago el ejercicio y se pican, pero yo lo hago igual, ¿cachai? Pues no hay miedo. Yo le digo, a ver, ok, si el proceso se defiende, ¿sí? Sí, ya. ¿Y el proceso dónde está regulado? Y me dicen la ley. ¿Cuál ley? La 21.200. ¿Y la ley 21.200 establece un plebiscito de salida? Sí. ¿Y establece la opción rechazo? Sí. Entonces, si yo voto rechazo, estoy votando lo que me dice que es la ley. Y la ley es la que regula el proceso. Entonces, yo votando rechazo también estoy protegiendo el proceso, ¿no? No, pues me dicen. Ya, ok, te coloco otro ejemplo. Si usted sabe que va derechito al despeñadero, a caerse con su auto, usted acelera, disminuye o para. Paro, pues me dice, evidente. ¿Y por qué es evidente? Porque si yo sigo en el auto y sigo acelerando, voy a caerme al precipicio. Listo. Entonces usted en su lógica, le digo a la niña que estaba, le dije, en tu lógica, tú no acelerarías porque sabes que vas a un mal camino. ¿Y qué es lo que hace? Vuelves hacia el buen camino, ¿cierto? Porque obviamente no vas a parar, sino que paras para no ir al despeñadero, pero luego sigue el camino correcto. Bueno, ¿por qué no podríamos hacer eso en el proceso constituyente? ¿Por qué no podríamos decir, el hecho de que rechazar cosas que son malas es apoyar al proceso, es no dejar pasar lo malo, oiga? Es que ahí está el final de mi reflexión de decir... Pero eso es al final. Claro. Hoy día todavía tenemos la oportunidad. Exacto, todavía... de cambiar el rumbo. Exacto, participar implica tratar de modelar de la mejor forma posible todas las tensiones que algunas son no se pueden juntar, ¿no? Porque pero también hay un tema de tiempos y un tema de pulsos, Sebastián. Sí, ese es otro desafío. Claro, porque tampoco puedo ir en un auto a 120 kilómetros por hora y tratar de hacer un giro en U, que es el tema de, por ejemplo, ponerte tremendamente radical, me refiero a las normas, radical tratando de hacer un giro en un auto a 120, porque lo más seguro es que la inercia te va a volcar. Aquí es mejor darse esa misma vuelta, pero un poquito más largo, para poder llegar... Claro, es que justamente la prudencia... Porque no es lo mismo reformar que refundar. Sí. Hay gente que lo ocupa como sinónimo y no son lo iguales, mismo. y no es lo mismo. Tu alerta es completamente pertinente porque para calibrar algo es como el momentum. Cuando el tren ha alcanzado cierta velocidad, aunque tú le pongáis la barrera de freno, no va a haber freno posible por el momentum. Y va a arrasar, nomás va a pasar. Y eso es lo la mismo. constituyente puede generar una dinámica de un momentum imparable. La prudencia el llamado a la prudencia, que claramente los grupos más radicales de ambos sectores o lo que fuera, no pueden estar en la prudencia porque justamente un movimiento radicalizado lo que busca es la consumación en el mayor grado posible de su preferencia o de su conveniencia. Entonces uno diría, para que esto sea calibrable o reformulable, tiene que tener una velocidad y una carga, que haga posible ese movimiento en cuanto fuera el último y único movimiento posible para salvar esto. Y entender que viene, voy a poner el mismo ejemplo, el tren, que me gustó. Piensa que el tren es la Constitución del 80-2005 y ese tren viene andando, tiene una inercia. Tú no puedes pensar que una Constitución va a ser una barrera.
una barrera de detención, porque el tren viene con 30 años de inercia, amigo, 30. Gente se ha comprado casas con esa Constitución, han pedido crédito con esa Constitución, han estudiado con esa Constitución, han creado empresas con esa Constitución. El país ha vivido 30 años con esa Constitución. Si tú le colocas una barrera, que sea una barrera que no sea adaptativa, flexible, que permita el cambio, la migración de una a otra, sino que lo colocas como un tope, ¿qué va a hacer? Va a chocar el tren, pero toda la inercia que viene va a empezar a empujar, y los que queden al medio, que somos los ciudadanos, nos vamos a ver perjudicados en nuestra forma de vida, nuestros trabajos, nuestra propiedad, nuestra forma de entender sociedad, porque quedamos justo al medio entre la barrera y la inercia, y eso nos va a terminar aplastando. Entonces, siguiendo el ejemplo del tren, lo lógico sería ir disminuyendo velocidades y sacándole carga al tren para pasársela del sector, por ejemplo, hoy día el sector privado al sector estatal, por ejemplo, para ir construyendo este Estado garante de derechos, pero de a poco, no inmediático. Claro, hay gente que te puede decir, sí, pero las que votamos queríamos cambios inmediatos. Chuta, si es así, de verdad, mañana mismo entrego la credencial, porque no tengo la varita mágica, esta no es Harry Potter, que con la varita mágica, pero sí podemos, de verdad que se puede, nadie me va a sacar de eso la cabeza, que se puede trabajar desde el generar principios, normas, pero a largo plazo. Es que justamente... Y hay cosas, sí, hay cosas que las vamos a poder solucionar hoy día. Hay problemas que son de hoy día, de corto, mediano y largo plazo. Sí, hoy día podemos trabajar temas como, por ejemplo, la atribución en materia de seguridad social, que es lo que más le pega a la gente, se puede trabajar hoy día. Pero hay temas como los cambios estructurales que quieren hacer y que quieren algunos, que son muy peligrosos, Sebastián, son muy peligrosos. Porque además no hay pruebas empíricas que me digan que va a ser solucionado. Entonces, la pregunta es, porque aquí también viene el concepto de la democracia representativa. La democracia representativa, o sea, ¿el Congreso representa a todos los chilenos? Desde un punto de vista del papel, doctrinariamente sí, representa a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque si tú votas por un diputado, ese diputado o diputada representa a toda la gente de la región del distrito. Por tanto, lo que él o ella diga es como que tú lo dijeras. Yo ahí tengo un conflicto, porque creo que la democracia representativa lleva a entregarle un cheque de 4 años a autoridad, y al final esa autoridad no me representa, se representa a sí mismo. Creo que deberíamos mezclarlo con métodos de democracia directa, métodos de participación popular, pero mezclado, porque tampoco es democracia directa, o sea, si no estaríamos preguntándole a toda la gente así con motor, no. Pero creo que hay que buscar eso, porque hoy día es peligroso, amigo. Ya, mira, cuando yo veo, por ejemplo, las votaciones que tienen algunos parlamentarios que son de sectores populares y votan en contra del 10%. No estoy haciendo un juicio de valor del 10%, estoy diciendo de que claramente la votación de ese parlamentario no es la de su sector, pero tampoco sale a explicarlo. No sale ese diputado a decir, miren, estimados electores, yo creo que hoy día no es conveniente por esto. Comunicación, eso se llama respeto. ¿Tú has visto alguna vez a alguien de la autoridad de la convención, de la mesa, salir a explicarle a la gente de manera neutra? Decirle, mire, esto es plurinacionalidad. No estoy haciendo juicio, entiéndanlo. Esto es plurinacionalidad. Esto es pluralismo jurídico. Esto es, pero sin tratar de sesgarnos. ¿Cachai? No lo hacen. Entonces, como no lo hacen, proliferan los albedríos de mala fe, los ataques directos con cosas que son, o sea, increíbles para mí. O sea, hoy día la Convención Constitucional está cambiando el diseño del país, y la gente está preocupada por el dicho de la Tere Marinovich, por el dicho de Fontaine, porque uno se vistió, porque hay dos que están pololeando, dos convenciones. O sea, de verdad es un insulto eso. Y es un riesgo, porque las personas, los intelectuales, las personas que tengan voluntad y capacidades de poder iluminar el camino, como aquí nuestra mascota conceptual, son los que no están contaminados por ideologías o por intereses de uno determinado modelo, puedan emitir una valoración o un juicio templado. Esos faros son muy necesarios, pero si el que quiere llegar a esa posición está confundido, engañado, sí, se pierde la oportunidad de una mirada necesaria en un proceso. Pero oye, ¿cómo no va a haber gente del mundo de las artes, del mundo de la academia, del mundo de la cultura, del mundo de la política, que pueda expresar una opinión pero sin atacar a otro? ¿Por qué decir, mira,
Lo que dice Chile Vamos me parece coherente acá, porque creo que estas son las normas que han venido de la Constitución del 25, hay algunas del 33 que dan estabilidad. Sí, y creo que las podríamos mezclar con estas otras que vienen del mundo de la lista del pueblo, a propósito de la democracia directa. Sí, creo que, ¿cómo no va a haber alguien? ¿Cómo todo? ¿Por qué me obligan a mirar las cosas binarias? Exacto. Blanco-negro. Eso es injusto, es cruel. Sí. Es cruel porque además... Y es un riesgo para un proceso que tiene implicancias mayúsculas en la vía que nos depara el país. Y hace que nos miremos como ciudadanos, como enemigos. ¿Tú te has dado cuenta que... Hoy se nos acabó el programa. Sí, pero lo tengo que decir. Hoy día tenemos el enemigo interno. Hoy día todo, fíjate, todo el enemigo interno. Los hombres contra las mujeres, los jóvenes contra los adultos, la ciudadanía con sus autoridades. Entonces, al final del día, ¿cómo construimos? Esto es como una yenga, compadre. Y la yenga, todos los días le vamos sacando palito y no le metemos ni un palito. Entonces la yenga se cae y no construimos nada. Me veo complicado en eso. Es súper importante, me encantó el capítulo. Antes de ni miré a la cámara. Me quedan como 30 segundos, quería referirme a un video que vi de Baradit, el convencional, que él dice que él está algo así, era un extracto de un minutito, no quiero acotar o simplemente decir que eso es todo lo que él piensa ni lo que él dice, porque no tengo el contexto, pero me llamaba la atención cuando él decía que básicamente él propone que el pueblo pueda dirigir libre y democráticamente sus decisiones para lo que quiere del país. Y a mí me llama mucho la atención que en esa fórmula que él esgrime entre libertad y democracia no le meta conocimiento, comprensión, porque el tema no es que salgan a votar todos y el que saca el mayor voto gana. Eso es profundamente irresponsable y populista. Y en cuanto a él, la fórmula que propone es libertad y democracia y no le mete comprensión, reflexión, responsabilidad ética, me parece que tiene un problema de comprensión mayúsculo en la receta, y además que receta que está dando, que es completamente riesgosa, y sobre todo que todos los indicadores de educación, de reflexión, de comprensión que están por los pisos dan cuenta de que métele a esa receta libertad de acuerdo, democracia de acuerdo, pero métele cabeza, comprensión, responsabilidad ética y mirada a largo plazo. Lo que pasa es que el lenguaje es significativo, 10 segundos. ¿sí? Significativo, el significante, pero también es connotativo y denotativo. Y ahí creo que cometió, porque vi eso de Jorge, y creo que ahí el colega comete un error, porque él no logra entender que la libertad no es libre. Mira lo que estoy diciendo, la libertad no es libre, y que la democracia tiene contrapartida. La democracia sin límite y deberes y cargas públicas se hace insostenible, porque el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, no funciona sin el pueblo. Y el pueblo, las personas somos seres gregarios, vivimos en sociedad, mi libertad termina donde comienza la tuya. Si no lo entendiste... Se me acabó el tiempo, lo siento Rodrigo, los tengo que dejar invitados al próximo encuentro con Rodrigo, que va a ser próximamente. Encuentro muy importante las reflexiones que estamos teniendo, las distinciones que estamos proponiendo, cada uno las agarra y que haga lo mejor posible con eso por el bienestar de todos. Buenas noches a todos, muchas gracias Rodrigo. Muchas gracias, amigo mío.